En lo más profundo de la historia, oculto entre mitos y verdades a medias, existe un grupo que sembró el terror en los corazones de sultanes, cruzados y poderosos líderes del mundo islámico. Guerreros silenciosos, estrategas implacables y maestros del engaño, los Assassins. Su nombre inspiró la palabra asesino, pero su historia es mucho más que simples crímenes. Se trataba de una secta envuelta en misterio, cuyo líder supremo tenía el poder de hacer temblar imperios enteros con una sola orden. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo lograron infiltrarse en los palacios más protegidos? ¿Y qué secretos ocultaban en sus fortalezas inexpugnables? Si te apasionan las historias de conspiraciones, traiciones y sociedades secretas, quédate hasta el final porque este relato te sorprenderá. Y si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, viajemos en el tiempo. Para comprender a los Assassins, primero debemos remontarnos a los turbulentos años del siglo XI, en el corazón del Medio Oriente. En esta época, el mundo islámico estaba dividido entre dos grandes ramas: los sunitas, que dominaban la mayor parte del mundo musulmán, y los chiitas, una minoría con su propio líder espiritual. Dentro del chiismo, surgió un grupo aún más radical, los ismaelitas nizaríes, seguidores de un hombre llamado Nizar, quien fue asesinado en una lucha por el poder dentro del califato fatimí de Egipto. Pero no todos aceptaron su muerte. Entre los que se negaron a rendirse estaba un personaje clave en nuestra historia, Hassan ibn Sabbah. Hassan no era un guerrero común. Era un hombre culto, un estratega brillante y, sobre todo, un maestro de la manipulación. Durante su juventud, viajó a Persia y estudió diversas filosofías, pero su verdadera obsesión era el poder. Y no cualquier poder, el poder de la mente. A finales del siglo XI, Hassan encontró el lugar perfecto para iniciar su revolución, una fortaleza en lo alto de una montaña en Persia, llamada Alamut, que significa nido del águila. Esta fortaleza estaba construida sobre un acantilado, con un solo acceso estrecho, y defendida por altas murallas. Un lugar ideal para resistir cualquier ataque. Aquí, en Alamut, comenzó la historia de los Assassins. Hassan ibn Sabbah entendió que no podía vencer a sus enemigos con ejércitos, así que creó algo mucho más peligroso, una red de asesinos fanáticos que estaban dispuestos a morir por él. Pero, ¿cómo logró que personas comunes se convirtieran en máquinas de matar sin miedo a la muerte? La respuesta está en una combinación de fe, engaño y entrenamiento extremo. Los nuevos reclutas, generalmente jóvenes impresionables, eran llevados a Alamut, donde pasaban por un ritual de iniciación que se convirtió en leyenda. Según algunos relatos, eran drogados con hachís y llevados a un jardín secreto lleno de riquezas, comida exótica y bellas mujeres, diseñado para imitar el paraíso prometido en el Corán. Cuando despertaban, se les decía que habían visitado el paraíso y que solo si obedecían a su líder, podrían regresar allí después de la muerte. Esta táctica psicológica los convertía en soldados absolutamente leales, dispuestos a cumplir cualquier orden sin dudar. Una vez entrenados, los Assassins no atacaban en masa ni libraban batallas. Su estrategia era mucho más sutil y aterradora: infiltrarse en las cortes y eliminar a sus enemigos entre las sombras. A veces, pasaban años ganándose la confianza de un objetivo antes de asesinarlo con un solo golpe de daga en el momento exacto. Y aquí viene lo más impresionante: no huían después de matar. Se quedaban en el lugar del crimen, aceptando su destino con serenidad, convencidos de que morir en esa misión los llevaría al paraíso. Este método generó un terror sin precedentes. Los líderes más poderosos no dormían tranquilos, pues sabían que en cualquier momento podían caer bajo la daga de un Assassin. A diferencia de simples mercenarios, los Assassins no mataban por dinero. Cada asesinato tenía un propósito político o religioso. Sus principales enemigos eran los sultanes selyúcidas, gobernantes sunitas que querían erradicar a los chiitas ismaelitas. Los cruzados europeos, aunque en ocasiones pactaban treguas con ellos, también eliminaron a líderes cristianos cuando convenía. Los líderes islámicos rivales, incluso otros chiitas que no seguían su ideología, podían convertirse en objetivos. Uno de sus asesinatos más impactantes fue el del visir Nizam al-Mulk,
uno de los hombres más poderosos del Imperio Selyúcida. Fue atacado por un Assassin disfrazado de derviche, monje sufí, y apuñalado sin previo aviso. Este evento marcó el inicio de una era de terror, donde nadie estaba a salvo. A medida que los años pasaban, la fama de los Assassins crecía, y con ella, también sus enemigos. Pero la historia de esta secta aún tiene giros inesperados que te sorprenderán. Para entender el impacto real de los Assassins en la historia, hay que hablar de su participación en las cruzadas. Estas guerras entre musulmanes y cristianos marcaron el destino de Medio Oriente durante más de 200 años, y los Assassins jugaron un papel crucial en las sombras. Aunque eran musulmanes, los Assassins no tenían lealtad a un solo bando. Su único objetivo era sobrevivir y mantener su poder, por lo que a veces atacaban a los cruzados, y otras veces pactaban con ellos. Uno de los episodios más intrigantes ocurrió en el siglo XII, cuando intentaron asesinar a uno de los líderes más poderosos de la época, Conrado de Montferrato, rey de Jerusalén. El asesinato ocurrió en la ciudad de Tiro. Dos Assassins, disfrazados de monjes cristianos, lograron acercarse a Conrado, y en el momento exacto, lo apuñalaron. La pregunta que sigue intrigando a los historiadores es, ¿quién ordenó su muerte? Algunos dicen que fue Ricardo Corazón de León, otros creen que fue el sultán Saladino. Lo cierto es que los Assassins actuaron con su precisión letal de siempre. Pero no solo mataban cristianos. También intentaron asesinar a Saladino, el gran líder musulmán que luchó contra los cruzados. En 2 ocasiones, los Assassins se infiltraron en su campamento y casi logran matarlo. Solo por pura suerte Saladino sobrevivió, lo que lo llevó a tomar precauciones extremas cada vez que dormía. Este es el nivel de terror que los Assassins generaban. Nadie estaba seguro, ni siquiera los hombres más poderosos del mundo. Si hubo un líder de los Assassins que llevó el arte del terror a su máximo esplendor, fue Rashid ad-Din Sinan, mejor conocido como el Viejo de la Montaña. Este hombre gobernó la orden desde Siria y perfeccionó la táctica de infiltración. Se decía que podía controlar la voluntad de los hombres con sus palabras, y que tenía espías en todas partes. Según algunas historias, incluso se infiltró en el ejército de Saladino, y lo obligó a negociar con él, bajo la amenaza de un asesinato inminente. Sinan se convirtió en una leyenda viviente. Durante su reinado, los Assassins se volvieron más temidos que nunca, y hasta los cruzados los mencionaban en sus relatos con terror. Pero el mundo estaba cambiando. Un enemigo mucho más letal se acercaba, y esta vez, ni siquiera los Assassins podrían detenerlo. El siglo XIII trajo consigo una amenaza que nadie esperaba: los mongoles. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, este imperio arrasó con todo a su paso, destruyendo ciudades enteras y dejando un rastro de muerte imposible de detener. Los Assassins, que siempre habían usado el miedo como su mejor arma, enfrentaron un problema: los mongoles no conocían el miedo. El golpe definitivo llegó con Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, quien lideró una de las campañas más devastadoras contra Medio Oriente. En el año 1256, el ejército mongol avanzó hacia la legendaria fortaleza de Alamut, el corazón de los Assassins. El líder de los Assassins en ese momento, Run al-Din, intentó negociar, pero Hulagu no estaba interesado en pactos. Su única respuesta fue una invasión brutal. Los mongoles arrasaron con Alamut, matando a todos sus habitantes y destruyendo los registros secretos de la orden. En cuestión de meses, la red de los Assassins se vino abajo. Algunas células sobrevivieron en otras regiones, pero su poder nunca volvió a ser el mismo. Así terminó la leyenda de los asesinos más temidos de la historia. No con un asesinato silencioso, sino con una masacre total. Aunque su orden fue destruida, la historia de los Assassins nunca fue olvidada. Su legado inspiró mitos, leyendas y hasta obras de ficción. Algunos creen que sus conocimientos sobrevivieron en otras sociedades secretas. Hay incluso teorías que los conectan con los templarios y otras organizaciones en la sombra. Lo que es seguro es que los Assassins revolucionaron la forma de hacer la guerra. Su método de infiltración y asesinato selectivo sigue siendo estudiado en estrategias militares hasta el día de hoy. Su historia nos deja una pregunta inquietante:
¿Y si todavía existen en algún rincón del mundo, operando en las sombras como lo hicieron hace siglos? ¿Qué opinas tú? Deja tu comentario con tu teoría sobre los Assassins, dale like y comparte el vídeo con tus amigos. Si esta historia te atrapó, suscríbete y activa la campanita para más contenido de sociedades secretas, conspiraciones y momentos históricos impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo de Secretos Inexplicables.